noches, amigos televidentes. Gracias por su fiel sintonía. Bienvenidos a la emisión estelar de Noti 7. Soy Nancy Calderón y junto a Luis Pellecer será como siempre un verdadero privilegio informarles en esta cintura de la semana. Así es, ya este miércoles 7 que nos tiene pues muchas noticias como hemos anticipado en nuestros titulares. Información muy importante porque hoy mismo el Ministerio de Educación presentó el procedimiento que deben cumplir los planteles privados para que sus alumnos regresen a las aulas. Los establecimientos privados que quieran reabrir sus puertas para clases presenciales deben cumplir con los requisitos que ha dado a conocer el Ministerio de Educación. Esto ante el requerimiento de algunos padres de familia. El Ministerio de Educación ha generado un procedimiento específico, el cual tiene, yo le diría que 7 pasos sencillos a través de los cuales ellos pueden presentar su expediente directamente en el área de atención al ciudadano del Ministerio de Educación, y que en el procedimiento estamos hablando alrededor de 11 días específicamente en los que se les resuelve. Hay un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, ya que uno de los requerimientos pues es la opinión técnica del Ministerio de Salud para que los centros educativos que llenan estos requerimientos puedan ofrecer sus servicios nuevamente de manera presencial, dependiendo del aforo que puedan ellos manejar en sus centros educativos y de las condiciones de bioseguridad, tales como el tema del agua, de higiene, saneamiento, infraestructura, manejo de aforos y manejo de protocolos. La cartera de Educación reiteró que no es obligatorio que los padres envíen a sus hijos a clases presenciales, por lo que queda a su discreción. Sí, de acuerdo a los protocolos de bioseguridad, nunca ha sido obligatoria la asistencia de los estudiantes. Esto se ha dejado realmente a criterio de los padres de familia. Los que hemos estado, digamos, listos y preparados para brindar ese marco de seguridad a los estudiantes cuyos padres han tomado la decisión de llegar porque el tablero de bioseguridad así lo permite, pues ha sido el Ministerio de Educación quien ha generado los procedimientos y el marco de acción para que puedan asistir. Es necesario que dentro de los requisitos se presente una opinión técnica del Ministerio de Salud. Pasamos a otro tema porque la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República inició ya con el análisis de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos que fue presentada por el Tribunal Supremo Electoral. Al solicitar o actualizar su documento personal de identificación, podría optar a empadronarse en un solo trámite. Esta es una de las propuestas de reformas a la ley electoral y de partidos políticos que presentó el Tribunal Supremo Electoral y que analiza la Comisión de Asuntos Electorales en el Congreso de la República. El objetivo de nosotros como comisión es que nos diga el registro de ciudadanos, que nos diga RENAP la viabilidad de estos dos fundamentos que presenta como propuesta el Tribunal Supremo Electoral, porque la verdad es muy positiva. Manifiestan en la propuesta que nos envían de que lo que ellos persiguen es que el documento personal de identificación inmediatamente sea relacionado con el registro de ciudadanos para evitarles al pueblo, ¿verdad?, al ciudadano, que haga un doble trámite. Al respecto, representantes del RENAP señalaron que esta propuesta mejoraría las operaciones entre las instituciones, por lo que están en posibilidades de realizar dicho trámite si se aprueba. Es importante tener conocimiento de que las personas al momento de que llegan a solicitar su documento personal de identificación a veces no solicitan ser empadronados. El RENAP tiene actualmente pues la coordinación interinstitucional con el Tribunal Supremo Electoral, que se tienen áreas asignadas para que personal del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral estén en las sedes de RENAP para poder empadronar a aquellas personas que llegan a recoger su DPI. Lo que se desea como institución es una forma más automatizada, una interoperabilidad que exista entre las instituciones para que el momento en que el usuario pueda llegar ante la ventanilla de RENAP, pues manifieste que sí es de interés y en el mismo trámite se pueda hacer la verificación con el Tribunal Supremo Electoral y obtener la inscripción. Yo lo que manifestaba anteriormente es como actualmente se realiza, que es las personas se presentan ante el Registro de Ciudadanos a realizar la gestión de empadronamiento. Otra de las propuestas es que el número de CUI que tiene el documento personal de identificación sea el mismo para el empadronamiento, así evitar que las personas tengan doble numeración para dichos procesos civiles.
Son más de 40 reformas a artículos que presentó el Tribunal Supremo Electoral y que debe analizar la comisión para presentar un dictamen y se conozca ante el Pleno. Seguimos con el acontecer nacional. El ministro de Energía y Minas se refirió hoy al más reciente incremento en los precios de los combustibles. Es una consecuencia natural después de la incertidumbre que se generó en los días pasados, en la semana pasada, con el tema del bloqueo del canal de Suez. Que honestamente fue un poco más de especulación de los mercados internacionales. Eso es lo que creemos que se vio reflejado hoy en las estaciones de servicio. Pero recordemos que en la semana anterior a la Semana Santa, pues el precio había disminuido. Al final estamos en una dinámica natural donde los precios responden a las variables internacionales del mercado. Para el futuro inmediato, nuestra expectativa es que el precio descienda hacia finales del mes de abril, en el transcurso del mes de mayo, porque también hemos recibido noticias la semana pasada de acuerdos en la Organización de Países Productores de Petróleo para incrementar el nivel de producción, lo cual significa que va a haber más oferta y por tanto, por ley de oferta y demanda, tenderá a disminuir el precio. El 100% de la gasolina que se consume en Guatemala es importada, por tanto, los precios dependen del mercado internacional. Se espera que a partir de esta semana los precios disminuyan y de mayo a octubre se mantenga una estabilidad en los precios, salvo que ocurriera algún evento de impacto a nivel internacional. Tanto autoridades del Ministerio de Energía y Minas como de la DIACO realizarán monitoreo en gasolineras para evitar especulación de precios. La principal recomendación a la población es comparar precios en distintas gasolineras. Gracias por el favor de su sintonía. Continuamos con el orden de las noticias y esta vez hablamos del alcalde capitalino Ricardo Quiñones, quien supervisó este día varios trabajos en la ciudad capital. Estamos trabajando y estamos aprovechando todas las noches de la semana para avanzar. Y el avance tiene que ver con darle mantenimiento a la ciudad, y este mantenimiento también tiene propósito, mantener la ciudad activa, pero sobre todo toda esta infraestructura que se está recuperando, que se está mejorando, va a traer el empleo, que es uno de los esfuerzos más importantes, diría yo, de los compromisos con los que hemos iniciado este año. Recuperar las fuentes de empleo, el trabajo y la dinámica de la ciudad. Además que es importante anotar que mientras la ciudad sigue avanzando y estos trabajos siguen, la ciudad se mantiene de pie y pues tenemos que prepararnos también para cuando la ciudad recupere su dinámica diaria después de la pandemia. Y estos trabajos tienen que ver con eso, tienen que ver con la recuperación del empleo, tienen que ver con la recuperación de la ocupación y tienen que ver con que la ciudad se mantenga activa. Tenemos también la construcción de los pasos a desnivel que se sitúan en distintas ubicaciones de la ciudad. Estamos trabajando recuperación de banquetas, estamos trabajando para las personas, estamos trabajando además en los vecindarios con los vecinos. Esta es una sustitución total de la cinta asfáltica. En este lugar circulan cerca de 34,000 a 40,000 vehículos todos los días y esto nos va a permitir darle una mejor movilidad, pero al lado de esto también trabajar en el desarrollo del sector. Desafortunadamente la pandemia se expande en Huehuetenango, así las autoridades piden a la población que evite salir de sus viviendas para evitar también los contagios. Autoridades de salud del departamento de Huehuetenango piden confinamiento voluntario a raíz de los múltiples casos de COVID-19 registrados en las últimas horas. Advierten que la situación es crítica y podría salirse de control haciendo que la red hospitalaria colapse, ya que actualmente el hospital Jorge Vides Molina se encuentra en su máxima capacidad. Sí es importante, no está autorizado por la Dirección de Área de Salud ninguna reunión, ninguna fiesta, ninguna actividad que genere aglomeración. Recordemos que tenemos un horario para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas que es hasta las 21 horas, pero creo que todo esto es conciencia de cada persona. Las próximas 6 semanas podrían ser claves para detener la pandemia, pero depende de los pobladores, aseguraron las autoridades. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez.
Y alrededor de 15 centros de vacunación permanentes contra el COVID-19 serán habilitados este mes para inocular a la población guatemalteca. Centros de vacunación masiva y satelitales serán habilitados durante este mes en las distintas zonas de la capital. En total serán entre 20 y 21 centros de vacunación a finales de abril, que también podrán administrar la vacuna contra COVID-19. Tenemos planificada durante este mes de crear otros 3 centros más de vacunación masiva y otros 15 centros de vacunación que le llamamos nosotros satelitales en las diferentes zonas de la capital, en coordinación con diversas instituciones como son la Municipalidad Capitalina, la empresa privada, empresas sociales y otras instituciones. Entendamos que este es un esfuerzo nacional, es un esfuerzo de equipo, no es solo del Ministerio de Salud Pública, es un objetivo de Estado que nos tenemos que todos conformar un equipo de trabajo para dar un resultado óptimo a la población y que a final de este año estemos ya controlando lo que es el COVID. Doctor, para que nos comente también en dónde estarían estos otros centros ubicados. Tenemos, como le decía, en las diferentes zonas de la capital, estamos hablando, esta zona mayoritaria que es la zona 18, zona 6, zona 7, la zona 21, Canalitos, que es la zona 24, zona 1, zona 5, y así las diferentes zonas de la capital. Algunos de los lugares donde estarán los centros son La Barreda, Santa Elena, Paraíso, Betania, Justo Rufino Barrios, Colonia Centroamérica, entre otros. El objetivo de la habilitación de los centros es que las personas sean redistribuidas para que la vacunación quede cerca de sus domicilios, según precisó Contreras. Desde los tribunales de justicia, la próxima semana finaliza el permiso solicitado por Minor Moto ante el Consejo de la Carrera Judicial para ausentarse de la judicatura a su cargo. El martes 13 de abril de 2021 vence el permiso que pidió el abogado Minor Mauricio Moto Moratalla al Consejo de la Carrera Judicial para ausentarse como titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal. El abogado Moto Moratalla pidió una excedencia, es decir, un permiso para ausentarse de la judicatura a su cargo para asumir como magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad y así finalizar el período actual. Pero el 4 de febrero de este año, la Corte de Constitucionalidad no juramentó a Moto Moratalla como magistrado para asumir el cargo. La ley de la carrera judicial en el artículo 30 habla sobre la exclusión, la carrera judicial y pérdida de calidad. La calidad de juez o magistrado termina por renunciar al cargo, por no tomar posesión del cargo, por destitución, por condena penal firme, por jubilación, por incapacidad física y mental para desempeñar el cargo o por haber obtenido 2 evaluaciones negativas en el sistema de evaluación de desempeño. El abogado Minor Moto tiene vigente una orden de captura por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia en el caso Comisiones Paralelas 2020. La orden de aprehensión fue autorizada el 1 de febrero de 2021 y esta fue ampliada a nivel internacional con la Interpol, al considerar que Moto pudo haber salido de Guatemala en las últimas semanas. La Superintendencia de Administración Tributaria fiscalizó más de 15.000 comercios durante la Semana Mayor y se detectó a varias empresas que no emitieron sus facturas. Se iban a realizar 15.000 auditorías, se han realizado 15.297 acciones de fiscalización dirigidas a comercios, turicentros, hoteles, gasolineras, en fin, todo lo que funciona en Semana Santa. Los resultados fueron 77 compañías que no estaban facturando. De esto vamos a empezar un proceso penal para cerrar las compañías, ponerles una multa y pedir la información bancaria, porque les vamos a cobrar el IVA y el impuesto sobre la renta dejado de declarar durante el año 2019 y 2020. Vamos a pedir la información bancaria para verificar cuáles son los depósitos que han efectuado en los bancos y que no estén facturados. También tuvimos varios negocios que no estaban bien actualizados, con requisitos de facturas que no cumplían y esos van a tener también una sanción monetaria. Voy a darlo en porcentajes, creo que es la mejor manera de darlo. El 42% fueron tiendas de consumo y abarroterías, 30% restaurantes y discotecas, 5% hoteles,
Suena poquito, pero 5% son 764 hoteles visitados, 2% de gasolineras y 21% de otro tipo de negocios. El superintendente también informaba que se espera recaudar más de 100 millones de quetzales por la vía jurídica. Autoridades de la SAT presentaron las proyecciones del recaudo anual para 2021 por concepto de impuestos no pagados que serán reclamados por la vía jurídica. Durante el primer trimestre del año se ha logrado la intervención de 2 empresas que dejaron de declarar 10 millones de quetzales. Para hacerlo comparativo, en el año 2019 se recaudaron 42 millones por la vía jurídica. En el año 2020, a marzo, iban 34 millones y en el año 2021 van 110 millones 162 mil quetzales cobrados por la vía judicial al 31 de marzo. Se han intervenido 2 empresas en las que se espera recuperar 10 millones. Hay procesos, más de 150 procesos económicos coactivos presentados en lo que va del año. Se ha logrado recuperar en el área con el decreto 7 de 2019, 62.8 millones de enero a marzo, con la ley de simplificación, actualización y incorporación tributaria, y se han presentado 80 procesos penales por la posible comisión de delito de defraudación tributaria. Los guatemaltecos apoyaron al turismo interno durante la Semana Santa, atendiendo también el llamado de Emprendegua. Y el sector turístico dependía en esta Semana Santa en gran medida del turismo local. Los guatemaltecos respondieron a ese llamado, viajaron por todo el país. Nos llama la atención también que esta afluencia de guatemaltecos que se dio en distintos lugares de Guatemala alcanzó a departamentos como Huehuetenango, como Totonicapán, que no siempre han sido los departamentos más visitados en estas épocas. Pero además creemos que el logro importante también que se alcanza es que muchos de estos empresarios del sector turístico estaban muy claros y muy conscientes de la importancia de las normas de bioseguridad para recibir a los turistas que los visitaron. ¿Qué se debe hacer para ayudar a la recuperación del sector turismo? Que el sector turístico tiene que hacer más atractivas cada vez las propuestas para generar demanda del mercado local. El sector turístico tiene que generar promociones, tiene que usar su creatividad para efectivamente lograr que el guatemalteco, que es el turista interno hoy en día, siga viajando a los lugares del país. La semana que normalmente estamos metidos en nuestra casa, porque muchos hoy trabajamos en nuestro hogar, muchos no salimos de casa, muchos estamos con una computadora todo el tiempo y mucha gente trabaja en su casa. Bueno, hagamos que cuando termina esa semana y ya estamos cansados de estar trabajando dentro de la casa, salgamos a los lugares de nuestro país, sigamos conociendo Guatemala y hagámoslo con la responsabilidad y la tranquilidad de que tanto nosotros vamos a cuidar de nuestra salud, como el hotel, como el restaurante, como todos los servicios colaterales que en el sector turístico intervienen para que Guatemala siga recuperándose económicamente en un sector tan importante como lo es el sector turístico de Guatemala. Y generador de muchas fuentes de trabajo y también de riqueza en nuestro país que tendrá que ir desarrollándose conforme vayamos saliendo de la pandemia. Con esto concluimos, Nancy. Estamos en camino a la reactivación económica, Luis. Es momento de despedirnos. Agradecemos como siempre su preferencia. Buenas noches, hasta mañana.